que vaya noticia más triste para empezar. Un abrazote enorme desde aquí para Fernando y para toda su familia. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo también me sumo a este pésame al gran Fernando Rueda, que nada, que lo siento mucho y que un abrazo muy fuerte. Este año 2021, bueno, pues como el pasado, trae el fallecimiento de algunas personas muy queridas y muy respetadas, como el padre de Fernando Rueda. Nos estamos acordando esta noche de él. También está con nosotros Juanjo Sánchez Aro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues vaya manera también un poco de empezar el verano. Un abrazo muy grande también para Fernando. Lo siento muchísimo, de verdad. Y con Juanjo vamos a hablar, fíjate, todos nos acordamos porque Fernando Rueda es una parte imprescindible y fundamental en este programa. Lleva casi desde el primer día, lleva más de 20 años en La Rosa de los Vientos y es un sello inconfundible, una persona fascinante. Nos cuenta aquí todas las semanas y todos los sábados por la noche, pero en realidad lo cuenta siempre, porque está siempre presente sus historias fascinantes sobre el mundo del espionaje, sobre el mundo de los servicios de inteligencia. Nos cuenta aquí y lo podéis ver y comprobar y escuchar en la página web en ondacero.es. Ahí están las grabaciones de todas las materias reservadas con Fernando Rueda. Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar de la superinteligencia, una superinteligencia artificial, pero que es capaz, dicen, de acabar con el mundo. Sí, esta semana he estado leyendo un artículo de un divulgador científico que suele colaborar, entre otras publicaciones, en este portal digital que se llama Gitmodo, que es George Dvorsky. Y además él lo que hace es que empieza a reflexionar sobre el papel y los peligros que puede tener la famosa superinteligencia artificial. Cada vez más de lo que son nuestras tomas de decisiones las estamos delegando en programas informáticos, en algoritmos. Luego tenemos todo lo que es la ciencia ficción, que siempre nos suele tener, en muchas ocasiones nos suele anticipar ciertos horizontes apocalípticos, donde hay como protagonistas están pues estos super robots que parece que lo controlan todo y que al final lo que hacen es que provocan que la humanidad sucumba. Lo interesante de este artículo es que reflexiona sobre cuáles serían realmente los peligros que tiene esta superinteligencia artificial, y a mí me ha sorprendido porque plantea determinados escenarios que no son los que habitualmente solemos ver en estas películas. Normalmente en estas películas lo que tenemos es como una especie de robot o de máquina que de alguna forma como que tiene una gran ambición de poder y que finalmente lo que hace es someter y poner a su servicio, prácticamente esclavizar a los seres humanos, o incluso como que desarrolla cierta identidad para hacer que los suyos, que serían también otras inteligencias artificiales o otros dispositivos electrónicos o tecnológicos, pues sean como la nueva especie dominante por encima de todas las que están en el planeta Tierra. Y lo que hace este divulgador, Dvorsky, es precisamente, como digo, plantear otras situaciones que se alejan un poco de estos escenarios. Suele decir, él no dice que no haya peligro, él considera que sí que es peligroso que se desarrolle esta inteligencia artificial, que incluso en algún momento dado él plantea que realmente nos puede llevar a la ruina, pero, por ejemplo, él descarta algunas de las cosas que se dicen por parte de aquellos que consideran que la inteligencia artificial es muy buena, y yo también coincido en ello, y yo creo que tenemos, pues recibimos muchos beneficios de la inteligencia artificial, pero dice que él descarta la posibilidad que consideran que realmente muchos dicen, no tenemos nada que temer porque ¿por qué iba a desarrollar algún tipo de pensamiento este tipo de inteligencia artificial como para acabar con la humanidad? ¿Por qué iba a desarrollarlo así? Entonces, él dice que realmente es verdad, es decir, no tenemos por qué pensar que de pronto se van a volver como una entidad maléfica por sí misma, sino que quizás pueden ocurrir otra serie de circunstancias. Y es que dice, hay una cuestión que es lo que se denomina técnicamente el problema de control, y es que en un momento dado, y ya está ocurriendo, hay determinados procesos que son tan complejos que directamente nos desbordan como seres humanos. Nuestra mente, a menos que la mejoremos también a través de añadidos, como se están haciendo o que se están ya un poco poniendo también en el futuro, que serían estos añadidos biotecnológicos que hagan una mejora de nuestra capacidad neuronal, pero hasta que eso llegue,
lo que está claro es que cada vez estamos delegando más opciones, más decisiones a la inteligencia artificial porque se encarga de gestionar problemas muy complejos que nosotros mismos no estamos capacitados para hacerlo. Pero claro, puede ocurrir, y es aquí donde él considera que puede haber un escenario un tanto apocalíptico, y es que puede ocurrir que nosotros solicitemos a una inteligencia artificial que solucione un determinado problema y que al hacerlo, esta inteligencia artificial sea tan eficiente que eso provoque la destrucción. Y pone determinados ejemplos. Dice, vamos a imaginar que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que desarrolle un sistema para extraer energía solar en nuestro planeta de la manera más óptima posible y que al hacerlo lo que va a ocurrir es que a lo mejor esa inteligencia usurpa todos los recursos de nuestro planeta para construir una matriz solar masiva. Entonces, aquí lo que haríamos sería que nos encontraríamos con que la inteligencia artificial no busca condenar al ser humano, pero al tratar de obtener la máxima eficiencia, muere de éxito y al morir de éxito realmente nos arrastra a todos los demás. Entonces, eso es un camino, una derivada que él considera que hay que tener muy en cuenta, y es que realmente puede haber una serie de daños colaterales que sean los que provoquen que sean muy dañinos para la especie humana, y simplemente sería porque en el enfoque, en la programación que tiene esta inteligencia artificial para, como decíamos, optimizarse al máximo para llegar de un determinado punto A a un punto B, pues genere esos daños colaterales que, como digo, finalmente hagan que nosotros salgamos muy perjudicados. Y además, como seguramente en ese camino que lleva de A a B, para conseguir esa máxima eficiencia, pues nosotros estamos incapacitados para ver hacia dónde quiere ir, para ver si determinados senderos que sigue esa inteligencia artificial realmente van a generar un perjuicio o no. No somos capaces de verlo porque esto es como quien juega al ajedrez y es capaz de anticipar muchísimos movimientos del contrario. Es ahí donde quizás se ve quién es el mejor jugador. No por la pieza que mueve, sino por todas las piezas que piensa que el otro va a mover o que lleva de antemano en su mente movidas, ¿no? Y esto es lo que una inteligencia artificial puede realizar. Plantea, y aquí tenemos, claro, un poco la réplica. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de cosas? Cada vez nosotros delegamos más problemas a la inteligencia artificial, hacemos que cada vez tome más decisiones por nosotros, y entonces, ¿qué solución podemos tener? Bueno, él dice que una de las soluciones sería incorporar a esta inteligencia artificial en su proceso de toma de decisiones, en su proceso de explorar distintos senderos para obtener determinadas soluciones, incorporarles algunos contenidos morales y éticos que estén, claro, que estén hechos un poco imagen y semejanza del ser humano. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Pues lo que él dice, Dvorsky lo que dice es que ahora mismo no tenemos una ética compartida toda la humanidad. Lo que tenemos es que hay muchos códigos morales, no existe un acuerdo completo en el campo de la ética, y de hecho en la historia de la humanidad nunca ha habido un código moral para todos los seres humanos. La ética es algo que funciona a través del consenso y de la reflexión, pero no existe algo así como una especie de derecho natural o de ciencia de la ética que a partir de análisis empíricos podamos establecer como normas a partir de las que guiarnos. No existe nada así, sino que simplemente lo que tenemos son una serie de consensos a partir de la cual vamos creando derechos y obligaciones, pero esto es simplemente acuerdos que realizan los seres humanos. No son descubrimientos como ocurre en la ciencia, no existen leyes físicas o leyes éticas al mismo nivel que existen las leyes de la física. Así que es muy difícil que podamos incorporar a esta superinteligencia artificial ese tipo de pautas éticas. ¿Qué podría ocurrir incluso? Pues que incluso a lo mejor si fuéramos capaces de introducir algún tipo de pauta ética, la superinteligencia artificial podría llegar a la conclusión de que lo mejor para el planeta Tierra sería que la especie humana desapareciera. Entonces estaría cumpliendo un fin moral, pero claro, también a nuestra costa. Así que, bueno, y el último escenario también que considera muy complicado también de resolver en la medida en que vaya avanzando la superinteligencia artificial es sobre todo que ahora mismo hay también una especie de carrera armamentística que no es tanto, no está pensada tanto para ver quién hace el arma más destructiva, sino quien genera la mejor inteligencia artificial adaptada al combate.
puede ocurrir que, claro, ahora mismo haya determinadas respuestas, y aquí hace unas semanas estuvimos hablando también de esos drones que ya eran capaces de matar de manera autónoma. Simplemente van sobrevolando el escenario de una batalla, identifican de manera autónoma, de manera independiente, sin que nadie al otro lado les esté guiando, les esté marcando cuáles son los objetivos, sino que directamente por reconocimiento de imagen, por reconocimiento de quiénes son del movimiento de tropas que ven en la superficie terrestre, ese dron identifica quién es el enemigo y dispara, actúa en consecuencia sobre ellos, pero como decimos, de una manera automatizada. El problema está en que ahora mismo también hay sistemas automatizados de inteligencia artificial, de estos que se denominan de alerta temprana, que también toman decisiones sobre la marcha en función de una amenaza. Y también ya no está, el ser humano no está detrás de ello controlándolo. Recuerda Dubovsky en este artículo el caso que también comentamos en su día, que ocurrió en 1983, donde un sistema de alerta temprana soviético estuvo al borde de provocar una guerra nuclear, porque detectó que habían salido determinadas directamente se paralizaron determinadas antenas y pensaban que habían sido neutralizadas por el enemigo, concretamente por los Estados Unidos. Luego se demostró que realmente había sido una fulguración solar, pero en su momento no estaba bien estudiado eso, no estaba bien estudiado el impacto que podía tener esa fulguración solar en los dispositivos tecnológicos de defensa que tenía la Unión Soviética, y se pensó que realmente había sido un ataque de Estados Unidos, hasta el punto de que toda la cadena de mando se puso en marcha ya para lanzar una respuesta contra el enemigo, y fue en este caso un ser humano que se tomó un momento de reflexión. Realmente lo que hizo fue desobedecer el protocolo, desobedecer las órdenes, y gracias a eso se paró lo que podía ser, a lo mejor, no sabemos si hubiera derivado en una guerra nuclear, pero sí por lo menos un incidente diplomático verdaderamente muy, muy delicado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que comenta, cómo realmente nos tenemos que olvidar hasta cierto punto de esas concepciones que tenemos de la máquina como una especie de ingenio maléfico que por sí mismo desarrolla una especie de instinto de dominación, y que seguramente pueda haber estos otros caminos colaterales a partir de los cuales sí que puede sentirse la especie humana amenazada por la tecnología, y en concreto por esta superinteligencia artificial, y que deberíamos empezar ya a poner algunas soluciones, o explorar también alguna especie de parches para tratar de colocar contrapesos a estas derivadas que pueden tener, como digo, bastante peligrosas. Fíjate, siempre estamos pensando en la tecnología como el problema para la continuidad de la humanidad. El fin de la humanidad vendrá por la tecnología, eso es lo que dicen, y sin embargo, mientras has estado hablando, han muerto varios millones de niños en todo el mundo por culpa del hambre, y eso no parece importante. No, lo que mata a la gente y lo que acaba con la humanidad es el hambre, es la desigualdad, es la pobreza, no son las máquinas. Nos han ayudado las máquinas a progresar, y siempre miramos a las máquinas como el culpable de todo. Pues igual el culpable está en otro sitio y tiene mucho más que ver con la carne, con el hueso, con el ser humano. Sí, como todo, yo creo que yo la verdad es que con el tema de la tecnología, yo admiro mucho la tecnología. Una de las cosas que quizás ha hecho más avanzar las civilizaciones ha sido lo que se denominan los procesos de automatización. Claro. En el momento en el que tú automatizas algo, te está liberando la mente para poderte dedicar a otras cosas. Yo sé que, por ejemplo, ahora mismo se dice mucho, y a mí me pasa, yo es que no soy capaz casi de recordar ni cuál es mi teléfono, mi número de teléfono. Yo tengo puesto... ¿Te lo digo? En el móvil, pues mira, te lo agradecería. Yo tengo puesto en el móvil... No, lo decimos en público. No. Ah, vale. Bueno, no, porque sé que no te lo sabes, pero bueno, yo tengo puesto, en mi agenda tengo puesto mi teléfono, porque realmente es que ni me acuerdo. Entonces, cuando me lo piden, lo consulto. Yo considero que esto, muchos dirán, esto es que estás mermando tu memoria. Pero es que yo prefiero dedicar mi memoria a otro tipo de datos. De hecho, cuando se crea un diccionario, cuando se crean las enciclopedias, o cuando llevábamos la típica agenda donde apuntábamos los teléfonos, lo que estábamos haciendo es liberar nuestra mente de una serie de datos pues que a lo mejor no son demasiado útiles, y yo prefiero dedicar mi mente para otras cosas. Los procesos de automatización a lo largo de la historia han permitido eso, han permitido que a determinados procesos que antes requerían toda nuestra atención y nuestro esfuerzo mental, pues ahora podamos dedicar esa misma atención y ese esfuerzo mental a otras cosas y avanzar por otros caminos. O sea que no es algo malo. El problema está en que ahora, claro, estamos ya entrando en unos procesos de automatización
que, como digo, ya nos desbordan. Ahora mismo hay un montón de operaciones comerciales, de operaciones en bolsa, que directamente las hacen algoritmos. Entonces, claro, ahí ya están entrando en juego cosas como tú, que tú dices, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto eso puede provocar también el hambre o determinados desequilibrios económicos, porque al final ya delegas en el sistema, que es como una caja negra, que tú ya no sabes ni por qué decide. Si encima ese algoritmo está sesgado, pues entonces ya, claro, puede generar una serie de problemas, de desequilibrios sociales, económicos, políticos, que sí que son muy graves y a partir de los cuales lo único que solemos hacernos es encogernos los hombros porque decimos, bueno, es que es el sistema. Yo creo que nos pasa mucho en determinadas oficinas, ¿no?, de ministerios o de la administración de la burocracia, cuando el que tienes al otro lado te dice, no, bueno, es que se ha caído el sistema. O directamente, no, es que la aplicación no me deja hacer tal cosa, o es que, bueno, es que es la aplicación, o es que el resultado que me sale es tal cosa, este porcentaje o lo que sea, y ya está, y no sabes cómo lo ha calculado. Y hay que tener en cuenta que hay un concepto que se llama el dataísmo, que es esta obsesión por los datos y que da una falsa sensación de que estas aplicaciones son neutrales. Y depende de cómo estén programadas, pueden ser neutrales o no. Entonces, esto es muy, muy delicado, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, en aplicaciones que determinan si una persona merece un crédito o si una persona merece un seguro. Eso es. Claro, depende de los pesos que tú tengas ahí, los parámetros con los que mida, a lo mejor hay unos sesgos, y esto se ha demostrado mucho con determinadas minorías, con determinadas, tanto minorías o también como determinados estratos sociales o clases sociales, cómo se ve que esas aplicaciones fomentan los créditos para determinar, o los seguros para determinadas personas o grupos sociales, y en cambio se los niegan para otros. Y el que está al otro lado de la aplicación es que no puede hacer nada porque se limita a cumplir o ser un eslabón más dentro del propio sistema. Y no le pidas razones porque no te las sabe dar. Entonces, esto es un tema, como digo, bastante delicado, y que sobre todo a mí lo que me preocupa mucho es que da la sensación de que es neutral. Pero al final, si te das cuenta, es todo deshumanizar. Al final nos volvemos, pues eso, en personas casi robóticas, que hacemos lo que dice la tecnología y te quedas como, pues eso, sin poder tener un criterio humano ante la otra persona. Eso ha sido horrible. Y yo lo que veo sobre todo, hay una historia que llevo siguiendo desde hace tiempo, y es que, por ejemplo, se ha demostrado que Facebook ha crecido mucho a golpe de una serie de algoritmos que, sobre todo, lo que interesaba potenciar era la polaridad de la gente, la polarización de la gente, el enfrentamiento, el que se generan muchas interacciones dentro de Facebook, porque eso generaba muchos likes. De hecho, en Facebook y en YouTube vale tanto que el me gusta como el no me gusta. Le da exactamente igual. Sí. Porque lo que interesa es que haya jaleo para provocar, como digo, esa interacción y se pueda vender publicidad. Bueno, pues se ha demostrado ellos mismos que claro, se han generado una serie de escenarios y de círculos viciosos muy perversos, y ahora no saben muy bien cómo salir, hasta el punto de que leí una entrevista hace no demasiado tiempo que la publicaban en la página web del MIT, donde los propios técnicos, los propios ingenieros de los algoritmos de Facebook reconocían que no sabían cómo revertir la situación, que se habían dado cuenta de que habían generado una gran polaridad, que lo han pagado por ejemplo, el asalto al Capitolio, y no saben qué hacer. Exacto. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Lo del asalto al Capitolio. Esas ideas de sectas conspirativas, se mezcla un poquito todo, pero sí que hay una forma de acabar con esa polarización. Sí que hay una forma. Es decir, acabar con esos mensajes y ya está, es tan sencillo como eso, pero quieren acabar con la polarización fomentándola, o una cosa u otra. Entonces no se pueden hacer las dos cosas a la vez, no se puede estar en misa y repicar a la vez, no se puede. O sea, pueden acabar con la polarización, Twitter puede acabar con la polarización, todo el mundo puede acabar con la polarización de una forma, no favoreciéndola. O sea, no se puede poner no me gusta, o no se pueden hacer comentarios, y ya está. Tan sencillo como eso. No, y sobre todo que detrás de eso no hay al final asunto económico, que es de lo que al final resulta, porque incluso estás tú diciendo en las redes sociales como Facebook, pero es que en YouTube también está todo determinado por los me gustas. Muchos youtubers empiezan, voy a hacer esto si dais no sé cuantísimos likes, y entonces hago esto otro si dais... Con lo cual estás condicionando constantemente, ¿para qué? Pues al final para ir sacando cuantas más visualizaciones, más dinero me llega, más publicidad. Y es todo igual, o sea, que es todo el rato el círculo vicioso.
Sí, el problema es que te crea una falsa sensación de conocimiento y de la realidad, porque llegas a confundir que lo que tú estás viendo es toda la realidad. Una de las cosas que tienen todas estas aplicaciones son los famosos te recomiendo. Normalmente siempre que acabamos, por ejemplo en YouTube, acabas un vídeo, automáticamente te suele saltar otro, que se supone que guarda relación con lo que tú has visto. Sí, sí. Entonces, si tú crees en los reptilianos, por ejemplo, crees en lo que comentábamos de QAnon, en las teorías de QAnon, en cualquier otro, en la Tierra plana, en cualquier idea delirante, tú continuamente estás recibiendo impactos desde la red que están reforzando esa creencia. Sí, claro. Y claro, al final tú vives en una burbuja y como todo lo que está accediendo, todos los estímulos que te llegan desde la pantalla coinciden con lo que tú piensas, pues llegas a confundir tu pensamiento con toda la realidad. Luego, claro, cuando se producen elecciones, se producen comicios y ves que la gente vota cosas distintas, te empiezas a dar cuenta de que el mundo no es como tú pensabas, que no todo el mundo piensa como tú. Y entonces es cuando te viene la frustración, empiezas a pensar que las elecciones están manipuladas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Facebook y, bueno, la mayoría de las redes sociales que estamos comentando han crecido gracias a esa interacción, gracias a que la gente la mantenían y la reforzaban, le echaban, digamos, el pienso que querían comer, porque era partícipe de esas ideas, y han crecido y ellos se daban cuenta de que además tenían la exigencia de los ingenieros, tenían las exigencias de los comerciales para enganchar a la gente, fidelizarla al canal y que se mantuvieran. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacían? Pues este tipo de cosas. Si tú quieres, el algoritmo reconoce qué contenidos te gustan y te da más de esos contenidos. Y como en la red tienes de todo, puedes creer en cualquier cosa, por rara que sea, que vas a encontrar a alguien en un rincón del mundo que también haya hecho un contenido a la medida, pues te lo ofrece. Y ese es el problema. La red nunca va a entrar en si es verdadero o es falso. Lo que entra es si te gusta o no te gusta. Claro. Te doy más de lo que tú quieres. Claro, exactamente. Entonces, claro, al final te convierte en un junkie y además hace eso que creas que realmente lo que tú piensas es la realidad, cuando no necesariamente lo que uno cree lo tiene que demostrar. No basta con creerlo, ¿no? Pero bueno, así estamos. Y si lo que se pone y lo que se dice es una barbaridad, es una burrada, que también hay gente que lo hace, tiene más likes o no likes, pero tiene más enfrentamiento. Y eso es alimento para el debate, para la conversación y para el enfrentamiento. O sea que, bueno, pues lo que decía Umberto Eco, ¿no? La red ha dado voz a muchos personajes, bueno, daba el nombre, ¿no? Pero todos lo entendemos. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Estamos mirando el pasado, al presente y al futuro. Las redes sociales, con esta información sobre inteligencia artificial que nos ha contado Juanjo Sánchez Oro. Pero miramos al pasado ahora. Bueno, al pasado, a lo que ha ocurrido en esta historia que nos va a contar Mado Martínez, pero que puede ocurrir en el futuro en muchas ocasiones. Que se trata de un organismo de hace miles y miles de años, decenas de miles de años, que se ha descongelado, que ha vuelto a la vida, Mado Martínez. Sí, pero por favor, dejarme dar 2 pésames esta noche, porque antes no me iba al micrófono. Claro. El primero a nuestro amigo Fernando Rueda, un abrazo para él muy grande, y el segundo a los húngaros, porque gran parte de la culpa, lo estaba diciendo Juanjo, lo estabais diciendo, la polarización que ha favorecido el discurso polarizado de las redes sociales, gran parte de la culpa la tiene esa inteligencia artificial, esos algoritmos que están radicalizando el discurso y que están permitiendo que pasen cosas en Hungría, como en Rusia, como en muchos otros países, pero que eso pase en el primer mundo y en el corazón de Europa, pues me hace sentir mucho miedo. Yo acabo de ver hace poco terminar la 4ª temporada del Cuento de la Criada. Ajá. Y me hace sentir mucho miedo, me hace sentir pavor, auténtico pavor. De verdad. Es que así comenzó la Segunda Guerra Mundial, y no había redes sociales, pero se insertaron ideas, mitos, leyendas, mentiras en la sociedad, y lo hizo Hitler y lo hicieron los nazis, y exactamente igual que ahora con las redes sociales que utilizan algunos, que tiene un ejemplo en esta norma en Hungría, que es un ejemplo, es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo. Estamos yendo para atrás en algunas cosas, en algunas estamos yendo para adelante, pero todo eso está provocando un enfrentamiento que yo creo que no es absolutamente ilógico. Se están consiguiendo cosas que son científicamente y
puramente positivas, que es la igualdad en relación a la homosexualidad y al cambio de sexo, etcétera, etcétera. Y ahora viene esto y miran para atrás y van y dan no un paso para atrás, sino un salto para atrás, ¿no? Y algunos lo aplauden contra eso. los derechos humanos. Sí. Derechos humanos, es un auténtico atentado contra los derechos humanos, no solamente contra la razón y la tolerancia y la ciencia y la diversidad. Es un atentado contra los derechos humanos y es muy, muy grave. Y espero que la Unión Europea tome cartas serias en el asunto. Uh-huh. Muy serias. Pero las cartas que tiene que tomar es prohibir este tipo de ideas directamente, porque cuando la razón está tan claramente de un lado, mantenerse neutral igual es de cobardes. Claro, es que los delitos de odio deben de estar penados. Claro. De hecho, la homofobia es un delito en muchísimos Exacto. países y es lo que se tiene que criminalizar. No la homosexualidad, que al fin y al cabo no tiene nada que ver y mucho menos con la pedofilia, por Dios. Claro, es una por locura. Dios, por Dios. Esa que lo mezclan Y lo todo. que más me repantinfla es que muchísimos de estos sectores conservadores de derechas, apoyados en gran parte por la Iglesia, son precisamente los que más tienen que callar en ese aspecto. Sí. Bueno, En fin. Bueno, es una historia... No me quiero calentar. Sí, No pero me quiero calentar. hace que nos calentemos porque hay cosas que están ocurriendo que no tienen explicación. ¿En qué les no sé molestará cómo- que dos personas Sí. se quieran, por favor? ¿En qué Pues les molestará? les molesta en que ellos no son capaces de querer a nadie. A nadie. Y si ya encima se quieren saliéndose de sus normas morales, pues les molesta todavía más. Y más triste todavía, que al final es como, bueno, mientras yo no me entere, pero no lo quiero coger y estar viendo, no lo quiero oficializar. Ese es el problema, eso es peor. Porque si dices, oye, mira, intenta ser pues libre, dejar a las personas libres para hacer lo que quieran o no quieran hacer dentro de las normas normales sociales, ¿no? Pero claro, lo que no puedes hacer es, durante toda la vida que se ha hecho, que incluso gente que tenía mucho poder adquisitivo eran los que tenían la posibilidad de hacer lo que les diera la gana con quien les diera la gana, pero claro, el resto de la sociedad no se enteraba, entonces eso sí estaba permitido. Pero cuando ya quieres tener libertad para todo el mundo, para poder decidir con quién quieres estar, con quién no quieres estar, a quién quieres amar, a quién no quieres estar, a quién no quieres amar, entonces eso ya no les parece bien. Bueno, Mado Martínez, vamos a comentar esta noticia que también tiene mucho que ver. Seguramente va a ocurrir en muchas ocasiones en el futuro, aunque es una noticia que nos habla sobre el pasado, sobre este organismo que tiene decenas de miles de años, que ha resucitado y como consecuencia, supongo, lo vamos a comentar ahora, del calentamiento global. Por lo tanto, esto puede ocurrir y puede pasar en el futuro en muchas ocasiones. Y a veces un organismo y algo inocente se puede descongelar, pero a veces igual no lo es. Ya, por esos virus también que Claro. se descongelaron hace poco, el permafrost que se está derritiendo y tal. Algunos se están descongelando por el cambio climático y otros porque les están pegando un tortazo ahí en plan obeso, en plan bella durmiente, en plan despierta, a ver lo que pasa. Y es que ya no hace falta ser Jesucristo para resucitar, porque un organismo lo ha hecho, ni hace falta tampoco tener el dinero de Mr. Burns para que te criogenicen y luego te vuelvan a resucitar, porque un organismo de Siberia que llevaba 24.000 años congelados ha resucitado. Cositas de estas raras, recordémoslos, son más normales de lo que parecen en la naturaleza y otras cosas más rarunas también, porque los virus, por ejemplo, que a veces hemos hablado de los virus, no están ni vivos ni muertos y solo se reproducen cuando se apoderan de una célula viva en la que hospedarse. Bueno, ¿qué clase de animalijo es este de Siberia que ha resucitado? Un rotífero, que es un pequeño bichito microscópico. Hay unas 2.200 especies de este bichito que suele habitar en aguas dulces, en la tierra húmeda, los musgos, los líquenes, los hongos y cosillas así, ¿no? De esos que se reproducen sí o sí sexualmente entre macho y hembra o asexualmente. En estos animalillos, los machos, además, por cierto, son bastante más pequeñajos que las hembras, así como que ellas como 10 veces más grande. Y algunas especies ni siquiera tienen machos porque ellas se producen solicas por partogénesis. Y por si no tuvieran suficientes dotes, como veis, para reproducirse, pues resulta que también son duchos en esto de la criptobiosis, que es como una hibernación, pero a lo bestia. O sea,
Es como un proceso en el que los procesos metabólicos se quedan prácticamente detenidos. Es decir, que pueden entrar en un estado en el que casi, he dicho casi, están muertos. Pero solo casi. Cuando, no sé, como cuando pones el móvil en modo ahorro de batería y desactiva ciertas funcionalidades para aguantar más, ¿no? Bueno, pues esto es a un extremo inimaginable. Llevaban 24.000 años este organismo ahí en modo bella durmiente, esperando el beso de unas condiciones más agradables para despertar, y son súper resistentes. Pueden sobrevivir sequías, congelación, inanición, hasta falta de oxígeno. Es una cosa bestial. Sabíamos, y aquí es donde llega el plato fuerte, agarraros, sabíamos que podían tirarse así como 10 años en modo bella durmiente, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, estos bichos pueden estar así como 10 años ahí, pero 24.000 años. O sea, los científicos del Laboratorio de Criología del Suelo del Instituto de Fisioquímicos y Biológicos de Ciencias del Suelo de Rusia todavía se están tirando de los pelos. Han publicado en el estudio por cierto, en Current Biology, por si algún amante de la biología quiere ahondar en el tema. Y lo fascinante, además, de esta historia es que el estudio de este tipo de procesos, quieras que no, siempre abre las puertas al sueño ese sueño de ciencia ficción de todo escritor también, ¿no? De la criogenización, especialmente en esta era en la que algunos científicos ya están apuntando a la hibernación como requisito clave en los viajes interplanetarios, en esa excursión a Marte que muchos tienen en el horizonte y estas cositas, y todavía no tenemos muy claro, aquí hay otro misterio, muy claro qué es lo que estos bichitos necesitan para resistir durante una década y mucho menos durante miles de años, pero los científicos estos van a seguir tomando muestras en el Ártico en busca de otros microorganismos dados a la criptobiosis de larga duración. Pobrecicos, digo yo, con lo tranquilicos que estarían ellos ahí en modo que para el mundo que yo me bajo 24.000 años, ¿no? Que a veces nos da gana a todos un poquito. Y a mayor complejidad celular, como sabéis, más difícil es hibernar. De hecho, solo algunas especies lo hacen y desde luego en comparación con la criptobiosis, la hibernación es algo así como una siestecica, ¿no? Un sueño muy light que se dan, pues no sé, la cabezadita esta que se dan los osos en invierno, y otras especies como las marmotas, que dicen, duerme más que las marmotas. Bueno, pues las abejas, las ranas, por cierto, que dejan de respirar y su corazón se detiene casi por completo, y eso sí que es curioso, las tortuguitas, y bueno, yo tengo algún par de conocidos que, si os digo la verdad, de vez en cuando esconden ahí la molla y es que no asoman ni los cuernos, ¿eh? No sabes si están reposando, si están invernando, no se sabe porque no hacen absolutamente nada, ¿no? Sí. Bueno, pues este organismo ha resucitado, tenía 24.000 años, 24.000 años, ha sobrevivido este tiempo invernado, congelado en Siberia, y se ha despertado por influencia de una serie de personas que han hecho un experimento con este organismo. Insistimos, 24.000 años. También vamos a comentar, se ha publicado en las últimas horas en la CNN, por un lado, en el periódico New York Post, por otro lado, Miguel Pedrero, es la información de lo que va a contener un informe OVNI, otro informe OVNI que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y ese informe qué sería lo que va a decir? Bueno, estamos hablando del informe. Es ese informe que el Pentágono tiene que presentar al Congreso de los Estados Unidos sobre toda una serie de casos protagonizados fundamentalmente por pilotos de la Marina de los Estados Unidos que se encontraron con objetos voladores no identificados. Estamos todos esperando ese informe, que en teoría tiene que darse a conocer antes del 25 de este mes, por lo tanto, yo, si tuviera que jugarme la cabeza, diría que ese informe se va a presentar el 24 de junio, ¿no? Es decir, qué mejor fecha, y más conociendo a los americanos, para presentar este informe que todos estamos esperando. Pues bien, el pasado miércoles tuvo lugar una sesión informativa en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En esta sesión informativa participaron delegados de la Marina y del FBI que revelaron un adelanto de ese informe del Pentágono sobre el asunto de los ovnis, pero solo se reveló
a los congresistas que forman parte del Comité de Inteligencia, es decir, una audiencia reservada solo para los congresistas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El caso es que algunos medios de comunicación, como el New York Post o la CNN, entrevistaron con algunos de esos miembros de la Cámara de Representantes que tuvieron un adelanto de ese informe, ¿no? ¿Y cuáles serían los puntos fundamentales de ese informe? Lo que se conoce, ¿qué se ha visto? Bueno, a ver, hay varias cosas. Cuando los periodistas del New York Post hablan con varios de los congresistas que estuvieron presentes en esta sesión informativa y que recibieron, no se sabe si ese informe en su totalidad o al menos una parte, todos ellos mostraron su preocupación por lo que allí se decía, ¿no? Y todos ellos, al menos los entrevistados por el New York Post, decían lo mismo, ¿no? Que independientemente de cuál fuera el origen de esos objetos voladores no identificados, es decir, que fuera algún tipo de tecnología de alguna potencia extranjera, de Rusia o China fundamentalmente, o bien se tratara de naves extraterrestres, fuese lo que fuese, desde luego era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y había que tomárselo muy en serio, ¿no? Por lo tanto, primer punto, que son un peligro, evidentemente que son inteligentes. Claro. De hecho, en el New York, los periodistas del New York Post incluso citan con su nombre propio a algunos de estos congresistas y las declaraciones que hicieron al respecto. Algunos de estos congresistas que, como digo, forman parte del Comité de Inteligencia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Sean Patrick Maloney, este hombre decía que, bueno, que nos tomamos muy en serio el tema de los fenómenos aéreos inexplicables y queremos saber a qué nos enfrentamos porque, dice él, es algo muy enigmático. Otros se mostraron muy impresionados. De hecho, la mayoría de los miembros de este comité de inteligencia admitieron que no se tomaban en serio el asunto y que les parecía algo de gente fantasiosa o de fanáticos, pero que tras tener acceso a ese informe pues han decidido tomarse muy en serio este informe. Hay otro representante, y esto es muy interesante, que se llama André Carson, y este lo que ha dicho es que él va a pelear, y algunos otros congresistas, para que tenga lugar una audiencia pública sobre los hallazgos del informe, es decir, una audiencia que podría ser retransmitido por cualquier canal de televisión, que todavía hay algunas cuestiones sobre la seguridad nacional que hay que tener en cuenta, es decir, algunas cuestiones que no se van a poder decir en esa audiencia pública, pero que cree que se hará, y a no tardar mucho después de recibir el informe. Hay otro, también muy interesante, otro congresista demócrata, Mike Quigley, y este dice algo que yo creo que es muy interesante. Él dice que el informe es histórico, que el asunto de los ovnis finalmente se está tomando en serio por el gobierno de los Estados Unidos y que el estigma ya ha desaparecido. Es decir, él dice que es un cambio en la política gubernamental de los Estados Unidos respecto al fenómeno ovni como no se ha visto nunca en la historia, y que ese estigma de la investigación ovni gubernamental como algo de frikis que ya ha desaparecido con este informe. Y dice algo más, dice, el informe no ofrecerá todas las respuestas, la mayoría de los eventos seguirán siendo inexplicables, y dice, si tuviera que predecir cómo reaccionaría el público de los Estados Unidos ante esto, me gustaría decir una palabra: decepcionante, en el sentido de que no va a decir que se trata de naves extraterrestres, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, bueno, muchas reacciones de congresistas. Uno dice que está emocionado e impresionado, dice que es un tema, un tal Peter Welch del Partido Demócrata, dice que es un tema que desconocía absolutamente y que después de acceder a este informe está impresionado y emocionado, ¿no? Y luego están las investigaciones que ha hecho la CNN, que yo creo que también son muy interesantes, y en el caso de la CNN se ha entrevistado con, dicen, 6 funcionarios del Pentágono que están implicados en la redacción de este informe, ¿no? Y estos funcionarios dicen que ellos llevan muchos años luchando en el seno del Pentágono para que el fenómeno ovni se tome en serio y que no sea considerado una historia de ciencia ficción, y que lo que está pasando ahora lo consideran como un triunfo de su postura, ¿no? Y luego, entre otras cosas,
varios reporteros de la CNN han accedido a varios correos electrónicos internos del Departamento de Defensa. Y esto es muy interesante porque en esos correos electrónicos lo que se viene a decir es que si este informe se ha redactado y se va a presentar e incluso a hacer público, ha sido fundamentalmente por la presión pública de senadores republicanos y demócratas que dicen estos emails que nunca se había visto en la historia que se unan tantos congresistas y senadores republicanos y demócratas para presionar al gobierno y al Pentágono para dar a conocer la información que tienen sobre el fenómeno OVNI. Llegó hasta tal punto la presión, fijaros lo que dan a conocer estos mails, que en el verano pasado, es decir, hace un año, cuando la presión estaba muy en lo alto, el Pentágono emitió una circular interna a sus funcionarios de prensa y era una especie de guía en la que se instruía, como digo, a sus oficiales de prensa sobre cómo debían reaccionar ante las preguntas de los periodistas sobre el fenómeno OVNI. Y decían que lo único que había que contestar es que no tenemos ningún comentario que hacer, porque les preocupaba. Ellos decían, y es muy interesante, que los matices de todo esto de los ovnis son tan profundos que cualquier desviación de la versión oficial del Departamento de Defensa daría como resultado múltiples noticias en prensa, y eso daría como resultado infinidad de peticiones a través de la Ley de Libertad de Información de informes desclasificados, tanto en la CIA como en la Marina, como en la Fuerza Aérea, y que por lo tanto se podrían ver colapsados por esas peticiones de información a los que por ley tendrían que hacer frente, ¿no? Y por lo tanto esto les podría causar un gran problema. Y esa información, insistimos, ha salido publicada, se ha dado a conocer a través de la CNN y del periódico New York Post, ¿no? Básicamente. Sí. Y en definitiva, la conclusión de todo esto son básicamente 5. 1. Que el informe va a causar una gran decepción a la comunidad de aficionados a la ufología porque no ofrece respuesta sobre el fenómeno. Es decir, no nos vamos a encontrar en ese informe una conclusión diciendo pues son inteligencias no humanas, son extraterrestres o vienen de otra dimensión. No, se van a dedicar a presentar una serie de informes de avistamientos y algunos de ellos, se cree que unos 120 y tantos, por lo que ha salido, van a quedar sin explicación. Eso es el punto 1. ¿Qué más? Ese es el punto 1. 2. Lo más importante de este informe, lo verdaderamente importante, es que supone una nueva era en la investigación oficial del fenómeno OVNI. Es decir, que el fenómeno OVNI dejará definitivamente de constituir un estigma para convertirse en un objetivo de primer nivel del ejército y de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, que este informe solamente es la primera puerta que se abre. A raíz de este informe... Sí. A raíz de este informe van a venir muchas más investigaciones y van a venir muchas más informaciones públicas, porque el estigma del fenómeno OVNI como algo propio de la ciencia ficción, de alucinados, de frikis, se ha venido abajo. Y tanto el ejército como las agencias de inteligencia están muy implicadas en estos momentos en la investigación. Ese es el segundo punto. El tercero, que algunos congresistas o muchos congresistas escépticos o con nulo interés por el asunto OVNI, después de consultar este informe, dicen que les ha abierto los ojos respecto a un enigma muy serio que hay que investigar. Es decir, que desde el punto de vista político, la mayoría de los congresistas y senadores están a favor de investigar el fenómeno. 4. Que buena parte de los congresistas consideran, tras acceder a este informe, que el fenómeno puede constituir una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Así que hay que saber, dicen que hay que saber por encima de todo, qué son esos objetos no identificados y por qué violan el espacio aéreo de los Estados Unidos, cuál es su objetivo. Y quinto, que yo creo que también es muy interesante, que la publicación de este informe, y eso es una de las informaciones que da la CNN, que la publicación de este informe es la victoria de un sector dentro de la comunidad de inteligencia que desea buscar respuestas al fenómeno, frente a otro sector que prefiere ignorarlo, ocultarlo y mantenerlo como secreto, como hasta ahora, y que la batalla entre estos dos sectores, y esto es lo que publica la CNN, todavía continúa, que
digamos que ese enfrentamiento sigue siendo muy profundo y muy potente, y que en los próximos meses veremos, digamos, puñetazos de uno y otro lado, pero que actualmente quien está ganando esta batalla es ese sector dentro de la comunidad de los servicios secretos y del Pentágono que desean buscar respuestas, hacer que el fenómeno OVNI sea accesible a periodistas y sobre todo a los científicos, porque este sector de la comunidad de inteligencia cree que los militares tienen un freno, un límite en sus investigaciones, ¿no? Y que quien debe tomar el testigo pues son los científicos, los académicos, para tratar de llegar a una conclusión sobre el fenómeno. Muchas informaciones que se han publicado en estos años últimos en relación a las investigaciones oficiales sobre ovnis que efectúa el Pentágono, que efectúa el gobierno de los Estados Unidos. Tiene que ver, lo has citado, con el New York Post, con la CNN, pero también, Manuel Carbellal, con un periódico, el más importante, no de Estados Unidos, sino seguramente de todo el mundo, el New York Times, y una periodista, Leslie King, que dijo lo siguiente. Manuel. Esta es una historia muy chula y mira, este domingo hay dos secciones de Mujeres con Historia, porque esta mujer, Leslie King, merece una Mujeres con la Historia. Ha venido a revolucionar, a pesar de que ella no es ufóloga y se define así, no, ella no es una investigadora ovni, ella es una periodista. A mí me ha hecho reflexionar mucho, me ha gustado mucho que un medio español publicase esta semana esta entrevista a Leslie King, porque ya allá por principios o mediados de los años 90, a mí se me ocurrió, me dieron mucha caña con aquello, publicar un artículo que se titulaba Ellas, las mujeres en la investigación paranormal, en el boletín Búsqueda, que editaban José María Semitiel y Próspera Muñoz, dos personajes muy queridos en el mundo del misterio en España, porque me había dado cuenta de que en el mundo del misterio, como en otros muchos mundos, había una desigualdad entre los varones y las mujeres. A mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, que en los congresos de estos temas, cada vez que se presentaba a un varón, pues se ponía Juan José Benítez, escritor investigador, y luego Paloma Navarrete, psíquica y vidente, Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra investigador, María Pilar Merino, contactada, Enrique de Vicente, periodista investigador, Esterela, bruja. O sea, como que la mujer solía quedar relegada a un papel más de psíquica, de sensitiva, de dotada, más que a ese rol intelectual y racional del investigador. Pero cuando yo me puse a mirar los staff de las revistas especializadas, pues año cero, en aquel momento, 63 colaboradores en el staff, 56 eran hombres y 7 mujeres. Enigmas, 26 hombres y 1 mujer. Karma 7, 49 hombres y 7 mujeres. Más allá, 35 hombres y 4 mujeres. Y aquello me hizo reflexionar sobre ¿por qué? ¿Por qué a la mujer se la relegaba a ese papel de dotada, de protagonista? Bueno, pues esta periodista americana, que tiene una historia muy curiosa, ha cambiado totalmente las tornas, porque probablemente ella ha aportado más a la ufología contemporánea que ningún otro ufólogo, con todas las letras. Ella en 1999 llega al tema OVNI de repente, sin previo aviso, porque le envían, ¿os acordáis de aquel informe francés, el informe Cometa, que se titulaba Los ovnis y la defensa, ¿para qué debemos prepararnos?, que en realidad es lo mismo que estamos esperando ahora de los americanos, solo que en el 99 pues ya lo hicieron los franceses. Aquel informe recogía testimonios de generales, de militares, de políticos, de espías. Era un informe dirigido al presidente de la República, y cuando ella leyó aquello quedó traumatizada, porque se dio cuenta de que el fenómeno ovni tenía mucho más recorrido del que imaginaba, y decidió explorar ese nuevo tema al que acababa de llegar. Su primer artículo tardó bastante en conseguir un editor que se lo publicase. Al final fue The Boston Globe el que publicó su primer artículo sobre ovnis, aunque añadiendo en la edición pues muchas historias frikis para darle más color, ¿no? Como lo ha explicado muy bien Miguel, como se solía tratar el tema hasta ahora, que esto era una cosa de frikis. Pero a partir de entonces, como ella viene de una de las familias de tradición política, una familia muy acomodada de los Estados Unidos, consiguió a través de esos contactos familiares
acceder a una serie de testimonios que la llevaron a participar en la organización de un evento en Estados Unidos en el que asistieron políticos, militares, de todos los ejércitos, para dar testimonio sobre que el fenómeno ovni era una realidad. Fruto de esa primera reunión se publica su primer libro sobre el fenómeno ovni, que está publicado en español, también prologado por John Podesta, el buen amigo de Pedrero, el jefe de gabinete de los Clinton, ¿sí? Y luego ha publicado 2 libros más, y en 2017 es ella, Leslie King, la que a través de esos contactos como Podesta accede a esa información hasta entonces inédita del Comité de Investigación OVNI del Pentágono. Se publica en aquellos artículos que revolucionaron la sociedad norteamericana y después el resto del mundo, presionando al gobierno para que hoy estemos a 5 días, a 4 días en realidad, de recibir esa desclasificación OVNI del Pentágono, que a mí va a conseguir darme un infarto, porque cada día que pasa se están publicando informaciones nuevas y, joder, yo estoy deseando que llegue el jueves o el viernes. El jueves o el viernes, cuando salga el informe, Manuel, lo que van a decir es que esta es la primera parte del informe que va a salir la semana que viene. No, ¿sabes qué pasa? Hay un elemento que no hemos tenido en cuenta, y es que entre esos congresistas y senadores americanos que pueden llegar a aceptar el tema OVNI, hay muchos evangélicos que consideran que son satánicos. Lo vamos a saber después de las noticias y la actualidad. Hay que llegar ahora mismo en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en este contenedor de información, de noticias, en la tertulia Zona Cero, esta noche con Miguel Perdero, con Silvia Casasola, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Manuel Carballal. Tengo apuntadas, y lo vamos a cumplir, que en esta hora de programa tengo apuntadas en esta lista que me acabo de hacer 13 noticias, 13 informaciones que vamos a contar, pero vamos a acabar con esa noticia que nos estaba contando Manuel antes de las noticias, sobre cómo mucha de la gente que tiene que ver con la investigación, con el tema OVNI, están vinculados o tienen una idea relacionadas con las ideas y las hipótesis en Estados Unidos, muy importantes son, en relación al fenómeno OVNI, de las iglesias evangélicas. Manuel. Claro, es que fíjate que este es un elemento que no se ha tenido en cuenta. En todas estas semanas que llevamos debatiendo el tema, se nos ha pasado por alto que muchos políticos muy influyentes en Estados Unidos pertenecen a estas iglesias evangélicas que tienen muy claro que los ovnis no solo son extraterrestres, sino que además son demoníacos. Y esto que nos puede parecer una coña marinera y que nos puede dibujar una sonrisa en la cara, a nosotros en Estados Unidos se toma muy en serio. Y probablemente es una de las razones por las que se ha torpedeado en muchas ocasiones la investigación OVNI desde un punto de vista más racional, más crítico o más escéptico o más lógico, porque para muchos de esos congresistas y senadores detrás de los ovnis está Satanás, está Lucifer. Yo recuerdo en alguna ocasión en la tertulia, lo ha comentado Juanjo Sánchez Oro también en su día, sobre esta dimensión satánica del fenómeno ovni que se tiene en Estados Unidos. Y luego, además, yo creo es que tenemos que tomar más rabos de pasa, de verdad, porque nos olvidamos de nuestra propia historia, de todas las ocasiones en que el tema OVNI se ha debatido en el Congreso de los Diputados de España o en el Senado de España, una historia que no tiene nada que envidiar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero parece que los yanquis, como son yanquis, pues son mejores, son más guapos, más altos y más listos, y comen más hamburguesas. Pero ya lo hemos vivido aquí, y además seguir la evolución de la dimensión política del fenómeno OVNI en España es alucinante. Es de verdad, porque empieza en 1979 con el caso Manises, cuando está Adolfo Suárez en el poder con UCD. En ese momento era el PSOE el que estaba en la oposición, y es el PSOE el que toca las narices en el Congreso por el tema OVNI. Cuando ganan los socialistas, son los del Partido Popular los que por lo menos en 3 ocasiones llevan el fenómeno OVNI al Congreso de los Diputados de España. Cuando gana el PP es Izquierda Unida o UPyD. O sea que esto ya lo hemos vivido aquí, no es nada nuevo lo que está pasando. Esta información, lo que está haciendo y
la piedra que empezó a mover esta periodista que fue entrevistada recientemente por el diario.es, Leslie King, ha derivado en todo esto. El próximo miércoles, jueves, viernes, aparece un nuevo informe que puede ser el informe definitivo sobre la actuación en relación al fenómeno ovni de las autoridades norteamericanas, del Pentágono, de los servicios de inteligencia. Se han conocido en los últimos tiempos algunas informaciones, algunas noticias que nos hablan sobre este asunto, pero esta semana puede ser todavía mucho más importante en este tema. Dentro de 3 horas y 12 minutos comienza el verano. El verano, al comienzo del verano está la noche de San Juan. Es muy importante en la noche de San Juan el mundo del fuego. Bueno, pues el fuego y las imágenes que daba eran muy importantes también en los autores de las pinturas rupestres. Y sobre esas imágenes y sobre las pinturas rupestres tiene que ver la investigación que se ha efectuado ahora. Pues sí, porque la verdad es que cuando vamos a ver esos maravillosos grabados o esas maravillosas pinturas que hay dentro de las cuevas, es cierto que la mayoría de las veces, pues ¿qué es lo que hacemos? Con una linterna, con el móvil, nos iluminamos pues con la tecnología de hoy en día. Pero claro, el experimento que están haciendo estos arqueólogos, como Diego Garate, es algo muy, muy importante y es contextualizar. Con lo cual lo que están haciendo es visualizar esas pinturas dentro de las cuevas autóctonas, pero utilizando lo que utilizaban las personas prehistóricas de su tiempo, antorchas y también otro sistema que luego comentaremos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que la perspectiva cambia totalmente, o sea, no tiene nada que ver, según lo que cuentan, el estar viendo estos grabados o estas pinturas a la luz de una linterna hasta a verlo a la luz de la antorcha. ¿Por qué? Pues porque esa llama que se mueve le da como una textura de sombras totalmente distinto, e incluso la banda ancha del cromático en el que se utiliza, y por eso creen que incluso se utilizaban ese tipo de pinturas, esos colores, de los colores rojos y los naranjas, es totalmente distinto. Entonces ellos han tenido en cuenta pues muchas cosas. Por ejemplo, pues que nuestros antepasados, para adentrarse en esas cuevas y hacer esas pinturas, tenían que tener conocimientos de espeleología. Tenían que tener también conocimientos de cómo mantener esa iluminación para poder hacer esas pinturas, que tampoco es fácil. Y ahora os diremos con qué han experimentado para intentar hacerlo lo más exacto posible. Y también tenían que tener conocimientos del hábitat subterráneo, porque a lo mejor tú entras a una cueva y según entras no te estás viendo esos grabados y esas pinturas, sino que es al cabo de bastante tiempo en adentrarte en esa cueva cuando encuentras esa pared que está pintada. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué se adentraban así? Incluso también están estudiando la cantidad de tiempo y la cantidad de esfuerzo de tiempo y de personal, porque una persona sola no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía primero que estar una persona aguantando esa antorcha. Incluso deberían, cuando se introducían, por ejemplo, ponen una cueva que se llama Achurra. Bueno, pues esta cueva, cuando encuentran la pared, el recorrido que hacen son casi 35 minutos. Con lo cual tendrían que llevar muchas antorchas, tendrían que llevar mucha madera. Según el tipo de madera se prende esa antorcha de una forma o de otra. Dicen que entre 20 minutos y 60 minutos duraría el fuego de esa antorcha mantenido para que pudieran realizarlo, e incluso han dicho que en realidad lo que deberían de hacer era una combinación perfecta, que consistiría en una iluminación que a la hora de entrar en la cueva tendrías que ir con esa antorcha, con esa llama viva, pero luego, para el tiempo en el que estás escribiendo o escribiendo, haciendo los grabados o haciendo esas pinturas, tendrían que ser lámparas de grasa animal, porque no da tanto humo, no se mueve tanto y se mantiene más en espacios cerrados. Con lo cual, nuestros antepasados tenían muchísimos conocimientos. Y, por ejemplo, el sistema de las antorchas, lo que comentan es que incluso deberían de ponerle una especie de cuerdas, tipo liana, a lo mejor como
haciendo un poco la reflexión o el recuerdo de Tarzán, en lo que se prendiera constantemente y se avivara constantemente esa llama para poder estar durante todo el tiempo que necesitaran haciendo esos grabados y esas pinturas. Con lo cual, pues bueno, que están haciendo un estudio muy, muy, muy importante sobre esas cuevas, sobre por qué se utilizaban y se adentraban tantísimo para hacer esas pinturas y sobre todo hacerlo tal y como lo hacían nuestros antepasados, porque el coste económico, el coste de tiempo, el coste humano, de todo, pues es muy, muy importante a la hora de evaluarlo y sobre todo lo que nos querrían transmitir. Así que pues eso es lo que están haciendo, intentar hacer este estudio y este experimento arqueológico tal y como lo hacían nuestros antepasados para darle el mayor valor posible a esas pinturas. Las pinturas rupestres y lo importante que eran en ellas las imágenes que se veían a partir de la influencia del fuego. El fuego era muy importante, ha sido muy importante y muy necesario y vital en toda la historia de la humanidad y también en esa prueba de la existencia de las pinturas rupestres. Más informaciones, más noticias. Hablamos y seguimos hablando del pasado, seguimos hablando de descubrimientos arqueológicos. Este tiene que ver, Juanjo Sánchez Toro, con una necrópolis. Sí, bueno, antes de comentar esta necrópolis, que es muy interesante porque va a revelar con él las prácticas funerarias de los celtas, quería añadir una información, una recomendación a la noticia que ha dado Silvia, y es que si alguien quiere ver algún tipo de lámpara que se utilizaba en la prehistoria, lo tiene muy fácil, que vaya al Museo Arqueológico de Málaga, en el Palacio de la Aduana, y allí van a ver la valva de una ostra, que era la que se utilizaba prácticamente como una especie de candil en la cueva de la Pileta, y ahí era donde se depositaba. No está muy claro porque tienen que analizar ahora el fondo de esa ostra, pero seguramente, como decías, de fondos, no te vayas al fondo. No, digo, tenían que analizar, se colocaba allí la grasa animal. o también podían utilizar cera, porque también se dedicaban a recolectar de las abejas. Claro, y esto yo lo he visto además en Etiopía directamente, ¿no? De lo que son colmenas salvajes, digamos, y entonces ahí lo pueden ver. Y si van luego a la cueva de la Pileta, que está en la serranía de Ronda, van a alucinar, porque allí se conservan también las hogueras permanentes que había en el interior y que, claro, han tiznado determinadas estalagmitas, y se ve perfectamente todo el proceso, porque esta cueva de la Pileta es como una especie de capilla sistina. Se habla mucho de Altamira, del arte cantábrico, pero en el sur tenemos manifestaciones de arte rupestre brutales, absolutamente espectaculares. Entonces yo recomiendo mucho esa visita porque van a quedar deslumbrados. Y luego ya la noticia que comentábamos, bueno, pues es uno de los grandes misterios que normalmente se suele tener en arqueología, es que cuando nos enfrentamos a determinadas culturas que no han dejado escritura, pues evidentemente solo tenemos el registro arqueológico para tratar de averiguar cómo pensaban y cómo actuaban. Y esto es lo que tenemos justamente con el mundo celta. El mundo celta además está como muy mitificado porque tenemos también una especie de corriente neocelta actual, con todo lo que tiene que ver con la nueva era, con toda la fascinación que genera la figura, por ejemplo, de los druidas. Pero realmente luego, cuando vamos a las fuentes clásicas, nos encontramos con una cultura que no dejó registros escritos y, claro, no sabemos muy bien qué es lo que hacían. Lo que tenemos es solamente determinadas fuentes romanas, es decir, la visión del adversario, la versión del enemigo, que en muchas ocasiones lo que quería era resaltar la barbarie de los celtas. Así que, claro, tenemos una imagen muy distorsionada de lo que pudieran hacer. Y en el aspecto concreto de cómo enterraban a sus muertos y qué tipo de creencias iban asociadas a ese acto funerario, nos encontramos también que ni siquiera tenemos cadáveres, porque en muchas ocasiones lo que hacían era practicar la cremación. Así que, claro, todo esto, como digo, dificulta mucho saber cuáles eran esos pensamientos que tenían de cara al más allá, por ejemplo, o a los difuntos. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que llevan 10 años investigando un equipo multidisciplinar, fundamentalmente de investigadores españoles, una necrópolis que está situada en Montevernorio, en Palencia, y que allí hay un oppidum, es decir, una ciudad fortificada que estuvo activa, se piensa que desde el siglo VIII a.C. hasta prácticamente el siglo I a.C. con la llegada de los romanos. Era un lugar bastante importante dentro de esta zona, de la meseta norte,
Y lo interesante es que han sido capaces estos investigadores, después del análisis meticuloso de varias tumbas, en torno a una treintena de tumbas de esta necrópolis, han sido capaces de reproducir lo que sería todo el rito funerario que acompañaba a pues la despedida de los seres queridos. Y lo que se han dado cuenta, y eso a mí me ha resultado, como digo, muy interesante, es que el ritual era bastante complejo. Por un lado, evidentemente, estaba el cuerpo del difunto, que lo que hacían era que le colocaban pues con una serie de indumentaria para la ocasión, con una serie de adornos, con una serie de recipientes de cerámica, de restos de animales, todo eso lo colocaban en una gran pira y lo prendían fuego. Ahí se producía la cremación. Al mismo tiempo, a través de, como digo, el análisis de todo lo que es este contexto arqueológico de la necrópolis, han sido capaces de detectar que se hacía, en el momento de la cremación, de esa incineración, se hacía además una especie de banquete, un festín donde se consumía carne de toro, oveja, ciervo y jabalí. Y luego además, muchos de estos animales se considera que habían sido específicamente cazados para esta ceremonia. Algunos de los huesos que se consumían durante ese festín, durante ese banquete un poco de despedida del ser querido, luego se iban a arrojar también, se utilizaban como ofrenda porque se introducían también en la tumba con los restos del fallecido cremado. Y aquí viene una cuestión muy interesante, y es que al analizar dónde se depositaban estas cenizas, esos restos que quedaban del difunto, con estos elementos que hemos dicho del festín, al analizarlo, que se le hacían como una especie de pozos o de túmulos de piedra, ese era el sepulcro donde se guardaban estos restos, se han dado cuenta de que no se guardaban todas las cenizas del difunto, sino que solamente se guardaban una parte de ellos. Entonces, llegan a la conclusión, y esto es quizás también un poco lo interesante, que realmente aquí funcionaba una especie de pensamiento simbólico a través del cual, con una parte del difunto, se representaba el todo. No hacía falta enterrar todas las cenizas, no había una obsesión por guardar todo lo que había sido fruto de esa cremación, sino que con una parte era suficiente porque con esa parte ya estaba simbolizado todo el personaje, ¿no? Todo el fallecido. Y esto demostraría que era más importante casi el ritual en completo de despedida, ese ritual funerario, que, como digo, la propia cremación en sí. La conclusión a la que llegan es que a partir de ahora esto puede revolucionar mucho la visión que se tenían de estos rituales funerarios en el mundo celta, porque habrá que mirar, cuando ahora se encuentren con determinadas necrópolis, y de hecho ya hay muchas noticias sobre este tipo de necrópolis, que cuando llegan los arqueólogos, en principio, la necrópolis no ha sido expoliada, pero sin embargo se encuentran que en los pozos donde se supone que tenían que estar esos restos funerarios, pues están prácticamente vacíos, y no sabían muy bien por qué. Bueno, este análisis que se ha hecho, que como digo ha sido muy concienzudo, estamos hablando de 10 años de investigaciones, lo podría explicar. Lo que ocurre es que estas etnias o estas comunidades en aquella época celtas, lo que hacían era simplemente guardar una parte, y con esa parte era suficiente para entender que estaba ahí depositado todo el individuo. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con las reliquias, ¿no? Que con una parte de la reliquia se entiende que está ya toda la sacralidad del propio santo, ¿no? Del propio difunto. Así que, como digo, ellos están muy contentos, están muy satisfechos de este resultado, pero les queda otra incógnita, y es ¿qué pasaba con el resto de las cenizas? ¿Dónde estaban esos lugares de cremación? ¿Dónde estaba el lugar donde se celebraba el ritual? Porque, como decimos, se ha localizado la parte final, se ha localizado esos restos que formaban parte del festín, se ha localizado el análisis minucioso que se ha hecho además de las cenizas de los cadáveres, y ellos sospechan que seguramente se podían estar realizando ese ceremonial, esa cremación y ese festín al lado de los ríos. Seguramente, es una hipótesis de trabajo, piensan que se hacía la cremación, se hacía el festín, parte iba a la tumba y parte se lanzaba a los ríos, y ellos hablan del modelo que es muy conocido de cremación que ocurre, por ejemplo, en la India y en el Ganges, ¿no? Entonces creen que seguramente esto es lo que ocurriría aquí en la península, aunque todavía esta última parte del lugar de la cremación y de la celebración de la despedida a través de un banquete no se ha podido confirmar arqueológicamente. Esa información a propósito del hallazgo, del descubrimiento de esa necrópolis. Seguimos contando más informaciones, más noticias. Esta sí que mira hacia adelante, hacia el futuro. Nos habla de la investigación espacial, la carrera espacial
liderada ahora por Rusia y China y que tiene que ver, Mado Martínez, con la Luna. Yo tengo la sensación, no sé si la carrera espacial se convierte en algo más o es algo más que una sucesión de voy a hacer, porque a mí me da la sensación de que está bastante detenida, que todos son propuestas de futuro y muchas de ellas tienen que ver con la Luna, Amado. Sí, pero aquí hay tomate, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, antiguamente nuestros antepasados configuraron el mundo así, tal y como hoy lo conocemos, conectando las culturas a través de las grandes rutas, las caravanas de comercio, las exploraciones, ¿no? Esas rutas marítimas, la época del imperialismo, las colonizaciones. Los mapas cambiaron, ¿no? Nuestra visión del mundo también, y el impulso de esa curiosidad eterna, ¿no? Del ser humano, las ganas de saber, pero también porque el conocimiento siempre es ventaja, siempre es poder. Y a esas ganas de saber pues se unieron las ganas de conseguir riqueza, materias primas, y los que conseguían dominar esas rutas y hacer que los galeones cargados de oro, de grano, de especias y de sedas llegaran a su destino sin el acoso de los piratas y todo esto, pues eran los que dominaban el mundo. Y eso es lo que va a pasar con esta nueva carrera espacial que se está gestando ahora mismo. Lo que no sé si viviremos lo suficiente para verlo, pero ya os acordaréis que en el 2014... A mí me gustaría que hicieran alguna cosa, perdona, Mado, es que me gustaría que hicieran alguna cosa en el futuro que tenga que ver con lo que están anunciando, porque yo tengo la sensación de que la carrera espacial está bastante detenida, que no hay grandes avances, que todos son de titulares de lo que vamos a hacer, de lo que estamos pensando, a dónde vamos a ir. Yo no veo que se estén conquistando nuevas metas. En el año 1969 es que han pasado la friolera de 52 años, creo, de la llegada del hombre a la Luna. Desde entonces no ha habido grandes progresos. Es mi opinión. Fíjate, yo pienso que sí que se van a mover las cosas, ¿eh? Y además hace poco estuvimos hablando del sol artificial de China, de ese interés que hay por la fusión nuclear, que la NASA también está probando por sus métodos alternativos. Y si os acordáis, en el 2014, Trump y su administración, es decir, el gobierno norteamericano, declaró la Luna como un lugar privado, ¿vale? Con el proyecto Artemis. El proyecto Artemis está en marcha, pasándose por el forro el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que por cierto quedó abierto a su firma en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, y que desde entonces ha sido ratificado por 110 países, entre ellos también China, y se supone que la Luna y otros cuerpos celestes no podían ser objeto de apropiación nacional, ni de uso y ocupación, y mucho menos un lugar donde establecer fortificaciones, instalaciones, maniobras militares, bases militares, pruebas nucleares, instalaciones de todo tipo, ¿vale? Pero Estados Unidos ya tenía pensado construir una base lunar con primeros aterrizajes de astronautas en el 2024 y una colonia humana permanente en el 2028. Y la gente dirá, ¿ya qué tanta prisa? ¿Qué pasa? Pensarán mucho. Tú dices que está detenido, pero esto es mucha prisa. Bueno, pues por una cosita llamada helio 3, que es clave para el futuro energético de nuestro planeta. Es el oro estelar. Es el dorado tan distinto al que buscaban en el pasado los conquistadores, ¿vale? Y este tesoro no es nada baladí, porque se puede poner en funcionamiento un reactor de fusión de este tipo. Es decir, energía sin fin, limpia, sin dióxido de carbono, que le quitaría muchos quebraderos de cabeza a todos los que estamos preocupados por este tema del cambio climático. Y eso es lo que hay en la Luna. Cantidades ingentes de helio 3, suficientes, por cierto, para abastecer a la Tierra durante 5.000 años. Es el petróleo del mañana. Y claro, ante semejante declaración que hicieron los estadounidenses en el año 2014, que por cierto los rusos se quejaron y dijeron, ¿dónde vas? Bueno, pues ellos pues no han tardado en ponerse las pilas y ya han lanzado su proyecto conjunto de colonia lunar con China, y los preparativos empiezan este mismo año, se espera que concluyan en el 2025, mientras que para el 2036 empezarían los aterrizajes y asentamientos humanos. Yo creo que la lucha geopolítica está servida, que estas son las guerras del futuro, que China y Rusia, por cierto, han abierto las puertas al desarrollo de esta colonia lunar a otras naciones como la Agencia Espacial Europea, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Tailandia, el CNES de Francia, pero con la boca pequeña, ¿vale? No con un fin altruista en plan, venga, vamos todos allá a colonizar juntos la Luna y a repartir recursos, sino que por lo que sabemos
Se trata más bien de una toma de posicionamiento, es decir, ¿tú de quién te vas a poner de lado? ¿A quién vas a apoyar? ¿A Estados Unidos o a nosotros? ¿Vale? Y al final van a obligar a los países del resto del mundo a tomar partido. Y es ahí donde yo creo que se va a librar la gran batalla, una guerra que probablemente agrave las tensiones ya de por sí existentes entre Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China, esa alianza que, como sabemos, pues al final dividen el escenario global. Yo creo que esto es la era de la fiebre del oro lunar, el helio 3, que es una fuente de energía del futuro, que es extremadamente escaso en la Tierra. Y esto no ha hecho más que comenzar. Y el primero que se lleve el gato al agua, yo creo, y consiga hacer minería, porque esto es minería, usando el término que sirva para entendernos, avanzar también en la tecnología de fusión y transportarlo, que esto sería ya un sueño, de forma barata y eficiente a la Tierra, va a dominar el mundo, lo digo en serio. Por cierto, que la Agencia Europea del Espacio firmó en el año 2019, otro dato interesante, un contrato con varias empresas con el fin de estudiar la futura explotación de los recursos del suelo lunar para sostener una colonia habitada allí, ¿vale? Que el helio 3 también puede servir para alimentar un reactor local allí o ser combustible para naves espaciales propulsadas por fusión nuclear, porque de hecho hay algunos, como el geólogo planetario Paul Vine de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que piensan que lo más razonable, en lugar de traer el helio a la Tierra, sería aprovecharlo allí in situ, en la Luna, para mantener las colonias humanas de ese nuestro satélite más romántico, que seguro que esta noche, con lo que acabo de contaros, ya lo veis de otra forma. La Luna, Selene, así se llama. Hay niveles mítico, mitológico. Selene, la Luna. Vamos a comentar ahora una información en Miguel Pedrero que tiene que ver con una encuesta, un estudio que se ha efectuado, según el cual el 33%, aproximadamente 1 de cada 3 norteamericanos, desea y quiere ser inmortal. No sé para qué, la verdad, que no sé para qué la gente quiere ser inmortal. 1 de cada 3, el 33%, con lo jorobada que es la vida como para ser inmortal. Miguel. Bueno, yo os hago la pregunta. ¿Quiénes de vosotros querríais ser inmortales? Yo no. Si tuvierais esa posibilidad de no fallecer, ¿quiénes decidiríais continuar viviendo eternamente? Eternamente. Es que parece una condena, ¿eh? Pues, bueno. Y una cosa es... ¿con qué edad se quiere ser inmortal? Porque una cosa es ser inmortal mayor, con una edad, con una enfermedad, con unas dolencias, o en plenitud de condiciones. Pero yo, evidentemente, no lo quiero. O sea, no quiero ni ser ni inmortal. O sea, ya me fastidia ser mortal como para ser inmortal. Yo pongo una variante. Solamente, a lo mejor me plantearía ser inmortal si dejaran también la opción que en un momento digo, hasta aquí, no quiero más. Claro. Entonces me lo plantearía. Claro, eso se llama suicidio. Joder, claro. Miguel. Quiero ser inmortal hasta que digo, ahora ya quiero eliminarme. Me desconecto. Claro, te puedes desconectar tú mismo. Claro. A ver, ¿quién es más por ahí? A ver, Manuel. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Tengo tantos libros por leer que necesito mucho tiempo, o sea que igual me lo planteo. Bueno, pero en los tiempos en los que estamos ya los libros los tienes digitalizados, además. No, los cojones, eso para ti. A mí déjame el papel, eso que yo nunca. Con lo digital no me aclaro. Además así tendríamos el Manuel Carballal digital, Manuel Carballal analógico, el Manuel Carballal que pasa de todo. Pues yo me lo plantearía, ¿eh? Yo me lo plantearía. Además estoy contigo. Si en un momento determinado puedes decir, bueno, pues ya me he aburrido, hasta claro. que llegamos, te cortas la cabeza, como se hacía en la película, que es la única manera. Claro, que si no, no se mueren. Los inmortales, como todo el mundo sabe, los inmortales solo puede quedar uno, claro. Y tienen que cortarles la cabeza. Juanjo Sánchez Oro, ¿tú qué opinas? Yo rotundamente sí. Yo quiero ser inmortal, entre otras cosas, porque quiero saber cómo termina la serie Cuéntame. Para saber cómo termina, hace falta ser inmortal. Al paso que van, creo que hace falta ser inmortal. Tienes que ser cuántico, si no, nunca lo sabrás. Exacto. Amado Martínez, ¿tú qué piensas?
Yo es que primero quiero saber qué tipo de inmortalidad, porque hay una que es la que se dice que se alarga la vida hasta límites inmortales, pero claro, eso sería vivir con una paranoia. Claro, eso sería vivir con una paranoia, porque si de repente tienes un accidente, se te acaba la inmortalidad, y vivir sabiendo que con un accidente se te acaba la inmortalidad sería vivir con el miedo encerrado en casa y sin hacer nada. Claro. Pero puestos a elegir inmortalidad, de decir vivir para siempre, me gustaría una que fuera como la del capítulo de San Junipero en Black Mirror, así como una especie de inmortalidad virtual y que yo pudiera moverme por todos los escenarios, todas las épocas, elegir mi avatar, bueno, claro. presente, pasado, futuro, los 80. Esa sí que me gusta más. Pero es lo que propone un poco el transhumanismo, convertirnos en un programa de ordenador, en algo así que podamos seguir viviendo, seguir mirando lo que pasa en el mundo, pero convertidos en un algoritmo. Pero esa, fíjate, yo creo que incluso no muy lejos te la pueden proporcionar los cerebritos que crean este tipo de juegos, ¿eh? Será interesante. A mí eso sí que no me convence, macho. O sea, lo de ser un ordenador y no poder seguir comiendo pulpo a feira. Es verdad. ¿Cómo que no? Es verdad. ¿Cómo que no? Tú entras en el capítulo de Black Mirror y verás si puedes comer pulpo a feira. A ver, cuéntanos, mírate Amado. el capítulo de San Junipero. Te vas a la época de Molin Rouge cuando Toulouse-Lautrec y te pones de absenta, vamos, hasta arriba. Claro, puedes hacer de todo. Oye, Manuel, la encuesta de investigación esta ha determinado que el 33% de las personas en Norteamérica quieren ser inmortales. Manuel, Miguel, nosotros no sé cuál es el porcentaje. Lo que sí que sé es que las respuestas han sido muy gallegas. Sí, pero fíjate, en esta encuesta el 33% dijo que sí, el 42% dijo que no, pero un 25% aseguró que estaba indeciso. Es decir, que no sabía si sí o si no, ¿no? O sea, si sube o si baja. O sea, había claro, un 25% de gallegos en Norteamérica. Indecisos, pero sí es cierto que me sorprende que el 42% diga que no. Yo creo que el riesgo de ser inmortal, hace poco volví a ver una película que me gusta mucho, que es Entrevista con el vampiro, y los vampiros, esos vampiros inmortales, se mostraban bastante alicaídos, ¿no? Porque yo creo que demostraban que estaban un poco hartos de vivir y claro, incluso tenían problemas de adaptación, no se adaptaban a las nuevas épocas, y eso era un problema para estos inmortales, ¿no? Y yo a veces me planteo, que ya sabéis que yo a veces tengo problemas con la tecnología, la verdad, y a veces voy un paso por detrás, ¿no? Entonces yo me planteo, caramba, si ahora mismo, en el 2021, soy un poco zoquete con esto de la tecnología, imagínate que fuese inmortal y dentro de 200 años, pues yo creo que ya directamente no me enteraría de nada, ¿no? No, y luego también hay otra pega, que en un momento dado tú imagínate que tú estás fenomenal y claro, resulta que con la gente que tú te relacionas, claro, se van muriendo y ellos no son inmortales, que es otra, Claro. por ejemplo, estás hablando de entrevista con un vampiro y eso se lleva mal. Claro. Bueno, y todo eso también viene a cuento porque cada cierto tiempo se están descubriendo nuevos hallazgos que apuntan a esa posibilidad en un futuro más cercano que lejano. Es decir, a medio plazo podemos tener la posibilidad de revertir el envejecimiento o al menos de pararlo, ¿no? Y de ahí viene esa encuesta, ¿no? Claro, y yo creo que la gente, más que inmortal, lo que quiere ser es eternamente joven. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que en nuestra sociedad occidental, sobre todo en nuestra sociedad occidental, hay una querencia excesiva por eso de mantenerse joven, ¿no? Y cada vez más las personas no quieren envejecer cuando es algo puramente biológico y tenemos que envejecer, ¿no? Y por eso ese auge de toda esa serie de operaciones de cirugía estética y demás cuestiones, ¿no? Yo creo que a través del mundo de la publicidad y de ese individualismo que yo creo que ha permeado toda la cultura occidental, en la cual se valora mucho el éxito y sobre todo el éxito temprano, que parece que si a los 40 años no has triunfado en tu sector laboral, pues parece que ya eres un don nadie, ¿no?
Y yo creo que todo eso ha permeado la cultura popular y todo el mundo quiere ser joven, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy complicado. Y yo, como soy más que utópico, suelo ser distópico, yo estoy convencido de que en un futuro algunas personas podrán acceder a este tipo de servicios para revertir su envejecimiento o para al menos aumentar su esperanza de vida, y que eso lo harán aquellos que tengan pasta, dinero contante y sonante, y lo puedan pagar. Y yo creo que esto va a pasar incluso con toda una serie de procesos tecnológicos en los que se va a unir la biología con la tecnología, y esas personas que tengan esa posibilidad, pues digamos que irán varios pasos por delante evolutivamente del resto de la humanidad, y yo creo que esto lo van a hacer los que tengan la posibilidad de hacerlo. Pero no me gustaría terminar sin comentar una investigación que ha salido a la luz hace unos días, que yo creo que es fascinante. La acaba de publicar la revista Nature, y es una investigación que llevaron a cabo investigadores del Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento y de la Universidad de Colonia, que han encontrado un mecanismo de tipo metabólico que tiene un papel muy importante en el proceso de envejecimiento de diferentes organismos, incluyendo el ser humano, ¿no? Y esto abre la posibilidad a revertir el envejecimiento. Lo que hicieron estos investigadores es buscar mecanismos comunes a distintas especies animales que determinan el envejecimiento y la esperanza de vida, y descubrieron que ese mecanismo es el metabolismo del folato, que es una vitamina que influye en muchos procesos celulares que se dedican a regular la vida útil de un organismo. Ellos experimentaron primero con gusanos, es decir, ellos lo que hicieron fue modificar las condiciones metabólicas del folato y obtuvieron un aumento muy importante de la esperanza de vida de estos gusanos, aproximadamente entre un 30 y un 40%, ¿no? Y luego empezaron a experimentar con ratas. Ahora mismo están experimentando con ratas, y el director de esta investigación ya ha hecho una declaración diciendo que efectivamente, aunque todavía no tienen todos los datos cerrados y no tienen conclusiones definitivas a su investigación, sí que parece que hay un aumento significativo en la esperanza de vida de estas ratas, y que próximamente, después de esta segunda fase, empezará una tercera fase con seres humanos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que se está abriendo la puerta, y esta es solo una de las investigaciones. Hay muchas más que lo están intentando por otras vías, y yo creo que ya se está abriendo la puerta al menos a aumentar enormemente la esperanza de vida. Estamos hablando de 130, 150 años, 180, e incluso parar el envejecimiento o incluso revertir el envejecimiento, que en eso ya se está trabajando. Imaginaros las implicaciones sociales, políticas, religiosas. Pues ya lo que nos faltaba. Si ya somos muchos y no estamos para poder estar en este planeta, si encima ya, si no nos vamos, no nos vamos a morir. Sí. Pero eso, yo creo que en realidad lo que la gente desea es lo que decíamos, más que la inmortalidad es la eterna juventud. Ese es lo que todos desean y queremos, porque la inmortalidad, ¿qué es? ¿Envejecer continuamente hasta los 2000 años que tengamos? Pues claro, es que tú date cuenta que estamos en una sociedad en la que si te despiden a los 40 años, tienes enormes dificultades para buscar un empleo, pero también lo tienen los de 25, porque como no tienen experiencia, pues las empresas no los contratan, pero es que si tienes más de 40 o de 45, se considera que ya eres mayor para aportar a esa empresa, y lo que buscan es savia nueva. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Que vas a poder trabajar de los 30 a los 40? ¿No? Es decir, que yo creo que estamos cayendo en un ridículo, y yo creo que ahora mismo las empresas se están dando cuenta que las personas de 50 años, o de 50 y tantos, o de 60 años, a lo mejor, digamos que no tienen las mismas herramientas tecnológicas, que no utilizan las herramientas tecnológicas igual que los jóvenes. Quizás en eso están en peores condiciones, pero tienen experiencia y tienen una visión más amplia, ¿no? Y yo creo que cada vez están dando más cuenta a las empresas que de lo que se trata es de aunar equipos en los que exista gente joven, con muchas ganas de hacer cosas y con una mente limpia y con grandes recursos tecnológicos y de otro tipo, y gente con experiencia que con menos recursos tecnológicos y quizás menos empuje, sí tengan esa visión amplia y
esa experiencia y también gente de mediana edad. Es decir, que yo creo que esto de tirar a la basura a la gente demasiado joven porque no tiene experiencia, y estamos en un país donde el paro juvenil es brutal, y por otro lado tirar a la basura a los mayores de 40 o 45 años, lo que estamos provocando es que las empresas, sobre todo el sector productivo español, se esté perdiendo a mucha gente que podría aportar muchas cosas a ese sector productivo. Lo que perdió la persona de la que vamos a hablar ahora es la memoria. Todo lo que había vivido, todo lo que había contemplado, la perdió, pero nos lo va a contar ahora lo que pasó después Silvia Casasola. Pues sí, esta historia la verdad es que el cerebro es una caja de sorpresas y nunca se sabe hasta que no se explore muchísimo, y además yo creo que cada persona es un mundo, pues es algo pues aleatorio. Este chico pues estaba de los 19 a los 20, se estaba tomando un año sabático, se ve a ver un amigo y cuando llega a la estación de Green Park, antes de llegar, cruza la carretera y le pilla un taxi. Con tan mala suerte que aterriza de cabeza, bueno, se queda toda la parte del parabrisas, el cristal, todo fatal, pero aparentemente está bien. Le miran, incluso su padre que iba a recogerle, enseguida se lo lleva al hospital, ven que tiene rasguños, como que no tiene nada importante, y bueno, le dan el alta y se va para casa. Pero empieza a tener náuseas, empieza a tener dolor de cabeza, a tener dolor de espalda. Y el policía que había contemplado todo lo que había ocurrido, llama a la familia, pues eso, para dar el parte y tal, no sé qué. Y cuando le dicen que no está perfecto, que dicen, no puede ser, que no tenga ningún tipo de lesión, no puede ser. Bueno, el caso es que con estos antecedentes que estábamos comentando y lo que le estaba pasando al chaval, se van otra vez al hospital y hete aquí que le descubren que tiene un coágulo de sangre, que si no intervienen en 24 horas se puede morir. Le intervienen y todo parece aparentemente que está perfecto. El caso es cuando despierta, él se llama Thomas Lead, pues no reconoce a su familia ni a sus hermanos, pero bueno, piensan que es algo transitorio, le ven bien, pero cuando ya le dan el alta, llega a casa, no reconoce la casa, no reconoce nada, ha perdido absolutamente todos sus recuerdos anteriores a cuando tenía 20 años. Él intenta reanudar su vida, empieza pues eso, a querer decir, bueno, ¿y yo qué hacía cuando estaba en esta situación? Porque se estaba tomando el año sabático, iba a retomar sus estudios universitarios, pero resulta que es que cambia totalmente, de tal manera que él quería hacer diseño y ve los dibujos y ya no le llaman la atención, no quiere hacer dibujo. Su carácter también cambia, pasa de ser una persona bastante interior, pues eso, que era como muy reservado, muy tranquilo, a ser una persona muy cariñosa, más extrovertida y más excitable. Busca el amor por las redes sociales, pero es que además tiene dos secuelas importantes. Sufre por un lado epilepsia y por otro sufre lo que se llama ceguera facial, que tiene un nombrecito científico que se llama prosopagnosia. ¿En qué consiste esto? Pues que no reconoce a la gente facialmente de un día para otro, a no ser que tenga un contexto. Por ejemplo, a sus padres en su casa sí los reconoce, pero si va andando por la calle y ve a sus padres no sabe quiénes son. Uh-huh. Entonces, claro, esto era algo para él muy complicado e intenta relacionarse o conseguir también pues una pareja, pero tiene suerte porque a través de las redes sociales conoce a una chica que se llama Sophie y esta chica, mira tú por dónde, se tiñe el pelo de rojo. Entonces es algo tan especial que ya no corresponde con los rasgos faciales, porque dice, claro, hoy lo hemos pasado fenomenal, para el día siguiente si te vuelvo a vernos voy a saber quién eres. Pero resulta que entre toda la gente sí reconoce ese pelo rojo. Entonces dice, jamás de la vida te tiñes de otra manera, porque esa es la única persona que reconoce. Bueno, se casa a los 2 años, tiene hijos y tal. Pero lo más importante de todo es que un día, mira tú por dónde, intentando contextualizar su vida, se pone a hacer una lista de éxitos musicales de los años 80 y escucha esta canción. Bueno, escuchando a los Waterboys con su canción The Wolf of the Moon, es como que empiezan a conectarse sus neuronas
y empiezan a salir de repente pues como 6 recuerdos. Y bueno, y según está escuchando cómo se va, pues eso, sonando toda esta música, las voces, los instrumentos, pues empieza a ver un extraño piso azul, empieza a ver una radio plateada, empieza a ver como una mano gigante que sostiene otra mano de un niño pequeño. En otro momento se reconecta otro recuerdo y ve un árbol de Navidad, ve una mujer de pie que es joven, que le sonríe. Y claro, tiene miedo porque él lo que no sabe es si esos recuerdos son recuerdos reales o es otra mala jugada de su mente. Entonces, claro, esto ya lo empieza a hablar con su familia y efectivamente le dicen, sí, nosotros teníamos esta casa en la que tú vives, estaba pintada de azul. Efectivamente, mira, le enseñan una foto, aquí estás con mamá en Navidad, tal. Entonces es como que él empieza a darse cuenta que está recuperando algo de su vida, de esos 20 años perdidos. ¿Por qué? Porque han pasado 10 años. Hasta que no tiene 30 años no tiene ni un mínimo recuerdo de esos 20 años anteriores. Luego también surge otro momento, en otro momento de su vida, que le trae a su mente otros recuerdos, pero no es hasta esta canción de los Waterboys, que además los especialistas, los neurocirujanos te dicen muchas veces que la gente que padece Alzheimer, hasta que no es, o sea, la música, las canciones, ¿no? Es lo último que se pierde. O sea, que a lo mejor tú no recuerdas absolutamente a nadie, pero perfectamente te ponen una canción y la sabes, la letra, sabes todo. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Thomas. Así que pues yo creo que es una noticia maravillosa. No sabemos si algún día logrará recordar todos esos recuerdos que tuvo hasta los 20 años, pero por lo menos gracias a esta canción pues consiguió saber quién era y por qué estaba así. La ciencia está... Bueno, escuchamos esta canción otra vez un momentillo. Es la canción que fue el interruptor para descubrir lo que había en el pasado de esa persona y para recuperar su memoria. Manuel Carballal, esta semana ha sido noticia la existencia de un nuevo gobierno en Israel, sin Netanyahu. Bueno, Netanyahu era de extrema izquierda para lo que ha llegado ahora al poder, que ha dejado a Netanyahu en un progresista. Y todo tiene que ver, o no, pero ha intervenido. ¿Qué es esta historia de la brujería por detrás, Manuel? Oye, a mí me parece fascinante porque en muchas ocasiones hemos comentado que a veces tenemos una visión un poquito provinciana del mundo, porque nos queremos que nuestro pequeño barrio, que es el judio-cristianismo europeo, lo es todo, y hay mucha más pluralidad, ¿no? Y de la misma manera en que se han publicado ya un montón de trabajos, de ensayos, de libros, de investigaciones sobre cómo las creencias religiosas o las supersticiones o la brujería influyen en la política en Europa o en América. Esta noticia que se publicó hace unos días a mí me ha parecido súper interesante, porque también afecta a un país como Israel. Y lo que dice esta información es que al parecer se ha descubierto que líderes políticos de extrema derecha en Israel habían recurrido a rituales mágicos para intentar evitar que el líder del partido Yamina, Naftali Bennett, forme un nuevo gobierno de coalición con partidos de centro o de izquierda, digamos que más tolerantes con la comunidad palestina. Esta es la información que ha publicado el Canal 12 de la televisión israelí, que ha descubierto que al parecer se habían realizado unas ceremonias de tipo cabalista, denominadas pulsa de Nura, que significa algo así como látigos de fuego, en las que se invoca a los ángeles de la destrucción para llevar a cabo la aniquilación de los enemigos, en este caso políticos, ya que después de que estos partidos de extrema derecha hubiesen fracasado en los intentos de negociar con Bennett que no siguiese por esa línea política, pues habían acudido a la brujería.
Y es algo que no ha ocurrido por primera vez. Ya en octubre de 1995, poco antes del asesinato de Isaac Rabin, ya se había acudido también, cuando Rabin firma los acuerdos de Oslo con los palestinos, pues ya se habían realizado rituales de brujerías similares, según informa el Canal 12 israelí. Y en 2005 también se volvió a acudir a la brujería contra el ex primer ministro Ariel Sharon, en protesta por su decisión de evacuar a los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza. Según la ley israelí, estas prácticas y estos rituales, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en el islam y en prácticamente todas las religiones, se consideran como magia negra y están prohibidos, pero parece que hasta en la política israelí se tira mano de la brujería cuando fallan las negociaciones diplomáticas. Y me ha parecido una noticia muy interesante. La aparición de la brujería en el tema de la política no es ni mucho menos, Manuel, la primera vez que ocurre. Tiene mucho que ver en todos los países del mundo, también en Israel, pero fíjate, en Estados Unidos, una figura tan conocida, que ya está en los libros de historia, la figura de Ronald Reagan. Bueno, él vivía casi con una futuróloga. Sí, bueno, lo de Reagan es verdaderamente alucinante. Sí. Jorobó a un montón de gente, jorobó a todos, y además tenía una bruja. ¿Y qué presidente de Estados Unidos no lo ha hecho? No, más que Reagan, yo creo que casi ninguno. En el caso de Reagan, fue muy interesante en 1995, cuando su jefe de gabinete publicó sus memorias. Él había estado con Reagan, con el matrimonio Reagan, desde el principio de su carrera política, y ya comenta cómo mucho antes de llegar a presidente, cuando él aceptó el cargo, cuando tuvo que hacer el juramento del cargo de gobernador del estado de California, eligió una hora muy anómala de madrugada para hacer esa jura del cargo, porque es lo que le había dicho su astrólogo de cabecera. Y la verdad es que, oye, pues no sé si fue por haber jurado el cargo de madrugada, pero le fue muy bien la carrera política porque terminó en la Casa Blanca. O sea, dejó de hacer western y terminó en la Casa Blanca. François Mitterrand, por ejemplo, fue mucho más grave en Francia porque llegaron a publicarse las grabaciones de sus consultas astrológicas. Este hombre que pensábamos que era la racionalidad pura, bueno, pues la astrología para él era tan importante como la política. Pero vamos, no consultas personales, decisiones de Estado. Exacto, como cuando tenía que entrar Francia en la guerra del Golfo. Y eso se lo consultaba una tarotista parisina muy conocida y muy vinculada a él durante toda su vida. O sea que no es nada extraño. La figura de Ronald Reagan, de François Mitterrand, ahora tiene que ver la brujería también con el nuevo gobierno en Israel. Muy rápidamente tenemos un instante, 12 minutos, Juan José Chezoro, para comentar esta información que tiene que ver con, bueno, un caso extrañísimo que tiene que ver con los neurólogos. Coméntanos muy rápidamente. Bueno, pues a ver, muy rápidamente, conforme va avanzando la neurociencia, empiezan a descubrir determinados procesos que ocurren en nuestro cerebro que resultan como muy desconcertantes, y aquí acaban de averiguar un fenómeno, le han puesto el nombre de deriva representacional, porque consiste básicamente en lo siguiente. Se considera que bueno, habitualmente cuando nosotros olemos una rosa, vemos la misma puesta de sol o escuchamos una campana, hay determinadas neuronas dentro de nuestro cerebro, determinados grupos de neuronas que se activan. Y si esto, por ejemplo, lo viéramos a través de una neuroimagen, pues siempre tendríamos en principio la misma imagen. Se activaría la misma área, como digo, las mismas redes o la misma región neuronal. Lo que han descubierto estos investigadores de la Universidad de Columbia es que esto no siempre ocurre así, por lo menos para determinadas cuestiones. Como ocurre, por ejemplo, con los ratones, hay determinados ratones que les han dado a oler un determinado olor constantemente durante un mes y se han dado cuenta que justamente las neuronas iban cambiando. Entonces, esto hace que sea muy difícil porque no se sabe muy bien cómo, si tenemos un sistema de representación, digamos, de la realidad a través de las áreas que se activan en nuestras neuronas, si cada vez que tenemos el mismo estímulo en el exterior se produce una activación de neuronas distintas, entonces, ¿cómo es posible que sigamos teniendo una representación de la realidad constante?
¿no? Es decir, como que cada vez la respuesta neuronal es distinta. Entonces, entenderíamos que el mundo también es diferente. ¿Cómo mantenemos eso en la memoria? Así que realmente andan como muy desconcertados y piensan que debe haber algún tipo de conexión al margen de lo que es esta misma activación de las neuronas. Tiene que haber algo más allá de estas neuronas que permita mantener esa fiabilidad con respecto al exterior y que permita que ante el mismo estímulo tengamos respuestas neuronales diferentes, pero sin embargo hay algo ahí que se mantenga. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Madu Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvillal, con Juanjo Sánchez Oro. Muchas noticias, muchas informaciones que hemos comentado esta noche. Atención a ese informe que lo hemos comentado, que se va a dar a conocer el próximo día 25 de esta semana, un informe elaborado por algunos de los miembros de la inteligencia de los Estados Unidos, y la información que tiene que ver con los ovnis y que tiene que ver con el alto secreto ovni va a llegar al presidente de los Estados Unidos el próximo día 25. Por supuesto, aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, nos haremos eco de esa información.